¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Tengan una excelente clase, que puedan sacar el mayor jugo posible de esta poderosa clase. Hoy tenemos toda la parte técnica que un orador tiene que conocer. Vamos a ir con el tema de escenario. Nos vamos a concentrar un poco más de tiempo en el escenario virtual, que es bastante importante. Luego vamos a conocer cómo es el manejo del escenario presencial, que es también sumamente importante, pero que es mucho más sencillo. Aunque ustedes no lo crean, el manejo de un escenario presencial es mucho más fácil de manejar que un escenario virtual en tema de recursos, ¿no? Así que vamos a aprender todo eso en esta poderosa clase. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a aprender a dominar nuestro territorio. Y para nosotros aprender a hablar frente a una cámara, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Quiero que se fijen muy bien esta fotografía, por favor. Observen muy bien esta fotografía. Tenemos a un expositor, claramente, está ahí con una pizarra o con un material en el cual puede graficar, puede escribir, etcétera. Tenemos al ponente, en este caso es el orador. Tenemos un fondo, ¿sí? Y ahí lo podemos divisar por la pantalla. Acá tenemos otro ejemplo. Acá tenemos a una dama, tiene un fondo, iluminación, un determinado ángulo de cámara. En este caso no está usando un recurso como una pizarra, como una pantalla, ni nada de eso. Simplemente se le está viendo a la persona. Y podemos ver que se está utilizando diferentes ángulos de cámara para ambas personas. Miren, tenemos un ángulo amplio. Acá tenemos un ángulo más cerrado. Esto tiene su significado, ¿sí? Nosotros podemos explicar cómo funciona esta situación, tanto este ángulo amplio de cámara como este ángulo mucho más cerrado. Acá tenemos los dos ángulos de cámara. Tenemos un recuadro, un marco naranja, un marco de color naranja. Tenemos un marco de color azul, ¿sí? Si nos podemos dar cuenta a simple vista, el marco de color azul alberga a mucha más cantidad de la parte física del orador, ¿sí? O sea, se le puede ver más porcentaje del cuerpo. En el marco naranja simplemente se le puede alcanzar a ver casi todas las manos, ¿sí? Todo el brazo, un poco de las manos cortadas, se le puede ver la cabeza, pero está enfocando hasta la base del pecho, hasta la base del pecho. En el marco azul se puede ver todas las manos completas, aunque las estires se puede ver de manera completa, se le ve la cabeza, incluso llega hasta la cintura o un poco más abajo de la cintura, se le puede llegar a ver las piernas. Al igual que esta imagen, ¿no? Acá podemos observar bien en esta fotografía. Y en esta otra es del marco naranja. El marco azul, marco naranja. Marco azul, marco naranja. ¿Qué significa? Cuando nosotros vamos a dar una ponencia, un discurso, una charla, una clase, una exposición, una conferencia, un taller, y lo vamos a hacer de sentados, lo recomendable es que podamos usar el marco naranja. ¿Qué quiere decir esto? Un ángulo de cámara cerrado, que solamente se pueda divisar la cabeza completa, parte de las manos, hasta la base del pecho. Hasta la base del pecho. Pero no olvidemos que esta parte encima de la cabeza tiene que quedar vacía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que la cabeza se tiene que ver completa, ¿sí? Y vamos a tener como un pequeño margen entre la cabeza, ¿sí? Y el límite del ángulo de la cámara superior, ¿ya? Un espacio vacío. ¿Para qué? Para que cuando nosotros efectuemos diferentes movimientos, aún estando sentados, la cabeza no quede cortada. La cabeza siempre se tiene que ver. Eso es muy importante. Esto cuando nosotros vayamos a dar una charla, un taller o un curso de manera que estemos sentados. Si nosotros vamos a estar de pie y vamos a usar un recurso como por ejemplo pizarras, pantallas o cualquier otro tipo de material,
Lo recomendable es que nosotros tengamos un ángulo de cámara mucho más amplio. ¿Para qué? Para que pueda entrar la pizarra, ¿sí? El material, el recurso que ustedes vayan a usar y también ustedes queden visibles. Que ni uno de los dos quede fuera. Así que eso es muy importante a que ustedes puedan tomar en cuenta. Marco naranja, ángulo cerrado cuando estamos sentados, y marco azul, ángulo de cámara amplia cuando nosotros estamos de pie. Incluso les va a dar la libertad para que puedan caminar. Si recuerdan una de las clases, yo utilicé la pizarra, también empecé a caminar gracias al ángulo amplio. ¿Cómo nosotros podemos lograr este ángulo de cámara? ¿Cómo yo puedo modificar este ángulo? Tengo que saber de algún detalle técnico, tengo que ser especialista en algo para que yo pueda modificar los ángulos de cámara. La respuesta es que no. Tenemos una técnica sencilla para nosotros poder adecuar el ángulo de cámara de acuerdo a lo que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado, ¿sí? Estoy sentado. Fíjense el ángulo de la cámara. Se puede ver los brazos, las manos. Si yo las extiendo, no se ve, llega a ver los brazos o las manos, los dedos, pero sí tengo la libertad de, cuando yo mueva las manos, de que se pueda ver, de que ustedes puedan ver las manos. Fíjense, la cabeza está completa, no está cortada, ni estoy muy abajo, ¿sí? Tengo un pequeño margen acá encima para que cuando yo realice movimientos, acercamientos, no se me corte la cabeza, yo tenga la libertad de movimiento. Si estoy muy cerca, cuando yo mueva se me va a cortar la cabeza, ¿sí? Cuando haga cualquier tipo de movimiento o acercamiento. Entonces, tengamos este margen para cuando yo haga movimientos, aún acercándome, miren, la cabeza no se me corta, sigo manteniendo. Pero si yo estoy demasiado cerca, con un pequeño movimiento ya se me va a cortar la cabeza, ¿sí? Va a ser muy invasivo, entonces mantengamos una distancia adecuada. Si yo voy a dar una clase o un taller donde vaya a usar una pizarra, voy a tener que ampliar el ángulo. ¿Cómo se puede ampliar el ángulo? Sencillo, de dos formas. Número uno, retrocediendo, ¿sí? Alejándome de la cámara, voy a lograr que el ángulo se pueda ampliar. O alejando la cámara de donde estoy, ¿sí? La computadora, el celular, lo coloco un poco más lejos y va a suceder la magia. Les voy a mostrar un ejemplo. En este momento yo voy a retroceder y voy a simplemente mover la cámara para que me pueda captar de manera correcta. Y van a ver cómo se va a ampliar y se me va a ver más parte del cuerpo. Atentos. Bien, ¿qué estoy haciendo en este ejemplo? Que yo ampliando el ángulo de la cámara estoy de pie, se me ve la cabeza, aún estoy manteniendo un margen acá encima, las manos se me ven ya más completas y las extiendo, pues se ve más cantidad de porción de las manos. Y además, yo puedo usar un recurso como por ejemplo una pizarra, una pantalla o cualquier otro dispositivo que me ayude a expresarme o que ayude a brindar información. Por ejemplo, una pizarra, yo la puedo situar acá. Tengo el espacio necesario para que yo pueda usar este recurso, ¿sí? Una pantalla quizá en este sector. Yo tengo la movilidad, puedo caminar, puedo acercarme, etcétera. Entonces tengo más movimiento. Si ustedes no van a usar ningún recurso y aún así quieren estar de pie, pueden hacerlo, pero les recomiendo que tengan movimientos como la caminata, etcétera, ¿no? Para que no sea muy estático y se queden como robots ahí. Si no tienen ningún dispositivo, yo les recomiendo que lo hagan de sentados, ¿sí? Les recomiendo, pero depende de cada uno de ustedes. De sentados, eso es lo correcto. Margen, manos hasta la base del pecho. Ese es el ángulo de la cámara que tengo que aprender a usar.
Ese es el ángulo de cámara que tengo que aprender a usar cuando tengo comunicación virtual. Ya que en estos tiempos todo es comunicación virtual, entonces tengo que aprender a dominar para que la oratoria sea pues de impacto. Errores es acercarse demasiado, ¿no? Estar muy cerca, porque ahí no se ven las manos. O estar muy alejado, dejando un margen demasiado amplio por encima. No es proporcional esto. Otro aspecto a tomar en cuenta, siempre mantengan la parte central o manténganse bien centrados cuando estén frente a la cámara. Yo estoy en el centro. No quiero que estén a un lado hablando de esta manera, ni que estén del otro lado. Siempre traten de centrarse, ¿sí? Buscar. Por eso es muy importante antes de una presentación encender la cámara y ver si estoy en el centro, si estoy muy a un lado, muy arriba, muy abajo. Y es de acuerdo moviendo la cámara, moviéndome, etcétera. O sea, es jugando, jugando, hasta que encuentre el punto. Poco a poco ustedes se van a acostumbrar y en 5 segundos se van a saber acomodar. A un principio es complicado, ¿no? Buscar el ángulo adecuado, etcétera. Es complicado. Pero con el tiempo ya nos vamos a volver pues, súper conocedores, vamos a conocer nuestro ambiente, nuestro territorio y lo vamos a acomodar en un 2x3. Eso es cuestión de hacerlo nada más. Entonces, continuemos. ¿Cuáles son los otros recursos que yo tengo que aprender? A ver. El fondo de mi presentación. ¿Cuál va a ser ese fondo? ¿Qué va a estar detrás de mí? Acá tenemos dos imágenes bastante interesantes, ¿no? Acá tenemos una persona, en la primera imagen, acá tenemos una persona que está realizando una videoconferencia en su cocina y en ese momento se le prende fuego, ¿no? A la comida. Pero ¿cuál es lo interesante de esta imagen? Las personas que le están viendo, ¿no? Todos están prestando atención al fondo de la presentación y no al orador. Se están riendo, están en otro avión, en otra situación, y no están enfocados en lo que dice el orador. Por eso es muy importante el fondo. Por eso decimos que el recurso virtual es un poco más complejo de manejar que el presencial. Acá tenemos otra imagen, la imagen número 2. Esto ha sido un video viral, ¿no? Cuando empezó este tema de la pandemia. Una maestra que estaba dictando sus clases estaba realizando sus clases con un fondo demasiado amplio. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de ella había mucho espacio por el cual podía pasar cualquier situación. En este caso, se cruzó, si no me equivoco, es su esposo o su hermano, pero se cruzó por cámaras en calzones, ¿no? Es un video viral que ha causado furor las primeras semanas de la pandemia. Imagínense que nosotros estemos dando una clase, un taller, una conferencia y se atraviese alguien ahí detrás y se pueda ver eso en cámaras. Esto también va a lograr que la persona que está viendo la exposición se distraiga. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que estén 100% enfocados en la información que damos. Pero si no manejamos bien nuestros fondos, va a ocurrir eso. ¿Cuál es la recomendación? Aprendamos a usar fondos planos, fondos cercanos. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de nosotros haya una pared, por ejemplo. Que detrás de nosotros no haya tanto espacio para que puedan caminar personas, ni que se cruce la mascota, ni nada de eso. Que sea un fondo lo más cercano a nosotros. En este caso, una pared así de sencilla. Acá tenemos dos imágenes bastante interesantes. Las voy a colorear. Acá tenemos una pared, ¿sí? Acá podemos ver una planta y una lámpara, pero que están desenfocadas, de tal forma que no nos llama mucho la atención. Lo único que nos llama la atención es la expositora. Acá abajo tenemos otra persona que está brindando una clase, un taller virtual. Detrás de ella, ¿sí? No hay espacio necesario para que pueda caminar personas, tiene un fondo totalmente iluminado, un fondo lo más limpio posible de ruido visual, ¿sí? Vamos a hablar sobre el ruido visual.
¿Qué es el ruido visual? Es todo lo que vaya a distraer el ojo y no esté enfocado en un punto, sino van a ser varios puntos al cual la vista se va a enfocar en esos puntos, ¿sí? Cada segundo va a ser como 5 o 10 movimientos de ojo por cada punto. En este caso, quiero que me vean. Si se dan cuenta, no hay ruido visual, o sea, no hay diferentes puntos en los cuales ustedes se queden mirando, simplemente estoy yo. Detrás de mí tengo un fondo virtual, que es una combinación de colores que pasa desapercibido y además hace contraste con la vestimenta y con el tono de la piel. Acá arriba tengo mi logotipo, ¿sí? De mi marca personal, que en la primera clase tal vez les haya distraído por un par de segundos y luego ya se han acostumbrado a ver. Ya no es un factor de distracción, estoy yo y nada más. Pero ¿qué pasa si yo no sé usar un fondo adecuado? ¿Qué les parece si cambio mi fondo? Vamos a añadir un fondo que va a tener muchos distractores visuales. Por ejemplo, este, ¿no? De la famosa serie Los Simpson. Si yo uso un fondo como este, no llegaría a ser el adecuado para dar una charla, una conferencia, una entrevista de trabajo, ni nada. ¿Por qué? Porque tiene muchos, ¿sí?, puntos en el cual el ojo se puede enfocar. Acá tenemos una lamparita, una cocina, un teléfono, un sofá, detrás de mí hay un recuadro, acá hay otra lámpara y una serie de combinación de colores impresionantes. El ojo va a estar moviéndose así. Y en ese movimiento va a perder el hilo conductor de la información y no nos conviene. No nos conviene. Hay que usar fondos lo más limpios posibles. Por ejemplo, en este caso a Edison lo puedo ver. Está usando un fondo limpio que está excelente. Un color entero. ¿Sí? Si ustedes no tienen lo que yo estoy usando, que se llama el chroma key o el fondo de pantalla verde, lo voy a sacar. Acá está. Yo utilizo esto para lo que es las plataformas de Zoom, StreamYard, etc. Esta es una pantalla verde, la cual me ayuda a que yo pueda utilizar cualquier tipo de fondo virtual, ¿sí? Y que no me vaya a distorsionar la imagen. ¿Se puede usar fondos virtuales? Claro que sí. Si ustedes no tienen este dispositivo de pantalla verde, usen una pared de cualquier color, no importa, pero que sea lo más limpia posible. Vayamos a este otro punto. El fondo también va a tener que ir acorde a la información que nosotros estamos brindando. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre, como yo soy coach de lectura rápida, lo que normalmente hago es mover mi computadora y me voy a mis libreros, ¿sí? Y cuando estoy dando capacitaciones de lectura rápida, de fondo tengo un librero y un par de libros que se puede ver. Y eso entra en contexto con lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Como que estoy armando un ambiente. Si yo estoy hablando de deportes, podría tal vez usar algún fondo no muy llamativo, no muy cargado, tal vez de una copa, un trofeo, una medalla allá detrás de fondo. Y si no tengo nada de eso, pues un fondo limpio y nada más. Así de sencillo. Nada más. No hay por qué preocuparnos ni por qué ajetrearnos por buscar un fondo adecuado, ideal que entre en el contexto. Si tienen la posibilidad, lo hacen. Si no, un fondo limpio como el de Edison en este caso o como el mío, un color entero. En este caso, si se dan cuenta, yo sí o sí tengo que añadir un fondo virtual, porque acá hay una mala combinación de colores. Fondo verde, tengo acá una vestimenta verde y la iluminación que hace que mi piel se vea un tono medio muy claro y a lo visual es muy llamativo y puede hacer que el cerebro se concentre más en buscar la lógica de combinación de colores que en la información que yo les estoy brindando. Les apuesto que en este minuto yo les estoy cansando visualmente. Yo les estoy cansando porque es mucho parecido de color. Para que no haya eso, yo tengo que contrastar entre mi vestimenta, el tono de mi piel y mi fondo. Por eso yo voy a usar este fondo. Aquí ya existe más armonía para su vista y para que ustedes mantengan más concentración por más tiempo. Eso es lo importante. Así de sencillo.
mover mi ángulo de cámara, utilizar un fondo limpio y podemos empezar con la presentación. Pero antes, un par de detallitos más. Vayamos a eso. Está de moda lo que es usar los PowerPoint, ¿verdad? Todos usan PowerPoint. Antes, ¿qué se usaba? Los papelógrafos, las cartulinas o simplemente la pizarra. Ahora, incluso en los establecimientos educativos, en los colegios, escuelas, universidades, está ahí la pizarra y todo, pero ni siquiera escriben, simplemente colocan una diapositiva, un PowerPoint y ya está. Hay que aprender a usar el PowerPoint, las PPTs, las diapositivas, las presentaciones. Y tenemos que entender lo siguiente, y muy atentos, el centro de atención son ustedes, no el PowerPoint. ¿Qué quiero decir con esto? Que el PowerPoint no debe ser llamativo. Ustedes tienen que ser llamativos, no su PowerPoint. Entonces, vamos a aprender a elaborar presentaciones PowerPoint lo más frías posibles. Simplemente que nos dé la pauta para continuar un tema. Estos son los errores que se cometen al momento de elaborar PowerPoints. ¿Sí? Sobrecargar de información una plantilla. No hagan esto. ¿Sí? No lo hagan. Es demasiada información para el cerebro. Uno, que ustedes estén hablando y de que al mismo tiempo tengan que ver una diapositiva llena de información. Esto es muy cansador para el cerebro. No carguemos de información las diapositivas. Número 2, mala combinación de colores y el uso de los fondos texturados. Esta primera imagen o esta primera diapositiva muestra lo siguiente. Número 1, tenemos un fondo, acá tenemos un fondo iluminado. El amarillo es un color iluminado, es un color que refleja luz. Y tenemos letras de color iluminado también, blanco, que igual es iluminado. La regla es sencilla para no cometer este error y es la siguiente. Si mi fondo, a ver, no puedo escribir, aquí está. A ver, voy a borrar estas letras para poderles escribir la fórmula. Vamos a colocar la pizarra. Si mi fondo es iluminado, el color de las letras tendrá que ser un color apagado o oscuro. Un color apagado. Así de sencillo. Si mi fondo es apagado, el color de las letras tendrá que ser iluminada. Esa es la regla básica. Fondo claro, letra oscura. Fondo oscuro, letra clara. O de un color claro. Nada más. Ustedes ya verán qué colores. Por ejemplo, si mi fondo es negro, voy a tener que usar letras blancas, amarillas, celestes, incluso hasta gris pueden utilizarse, va a tener un bonito contraste, se va a poder leer. Si mi fondo es blanco, pues voy a utilizar letras de color negras, marrones, las azules oscuras, verdes con tonos más bajos, etc. Así de sencillo. La regla es súper, súper sencilla. ¿Qué pasa? Ustedes tal vez digan, sí, pero en esa diapositiva se podía leer. Si uno hace esfuerzo, llega a leer. Pero en ese momento de hacer el esfuerzo, el cerebro deja de realizar un proceso cognitivo enfocado al orador y solamente está realizando un proceso cognitivo enfocado en la diapositiva. O sea, le está haciendo a un ladito al orador para simplemente enfocarse en la diapositiva. Por eso no conviene. Hay que darle trabajo fácil al cerebro. Siguiente punto con las diapositivas. A ver, vamos a avanzar. La tipografía. ¿Qué tipo de letras
voy a usar en mis presentaciones. Les recomiendo 3 tipografías: Helvética, Arial Black y lo que es Aroni. Las 3 recomendables. Y las demás que sean parecidas a esta, porque hay un montón, úsenlas. Si se dan cuenta, son tipografías frías. Son tipografías punteadas, rectas, que no tienen muchas variantes serif. Acá abajo tenemos 4 ejemplos de tipografías con serif, si podemos observar. ¿Qué son serif? Son estas, por ejemplo, la S es de esta forma, ¿no? Esta es una tipografía serif, si se dan cuenta. Por ejemplo, la A puede ser así, ¿no? Tiene mucho, ¿cómo se llama esto? No se llama movimientos, mucha combinación de figuras geométricas. Por ejemplo, la L puede ser de esta forma, ¿no? Esa es una tipografía con serif. En cambio, Helvética, Arial Black, Aroni son rectas, ¿sí? No hay donde perderse. No hay mucha ilustración en la tipografía. ¿Qué pasa con esta tipografía? Se ve interesante, se ve bonita, elegante, lo que quieran, pero es un factor de distracción visual para el perceptor. Aunque ustedes no lo crean, puede distraer al perceptor. Y lo que nosotros no queremos es distraer al perceptor. Lo que queremos es captar su atención, no distraerle. Por eso seamos lo más fríos posibles al momento de realizar diapositivas. Les mostraré un ejemplo, por ejemplo, las mías, ¿no? Miren, no tengo información sobrecargada, simplemente tengo la pauta de lo que tengo que hablar. En este caso, yo puse el título, manejo de escenario, y un subtítulo podríamos decir, domina tu territorio. Nada más. A veces coloco conceptos, es verdad. A ver, voy a buscar una diapositiva con algún concepto. Vamos, acá por ejemplo tengo una. El concepto de storytelling, recordarán la anterior clase. Si nos fijamos, es el concepto el más corto posible y resumido. Yo me tomé la tarea de resumir el concepto para que no esté sobrecargada la diapositiva. No esté sobrecargada. Y aquí tenemos más ejemplos. Acá tengo otras letras. Ahora voy a colocar. Acá está, ¿no? Un título, un par de palabras y nada más. No tengo por qué llenar más información. Seamos así. Coloquemos palabras clave, como por ejemplo esta diapositiva. Solamente puse 6 palabras clave. No es necesario de que escriba el concepto de cada palabra. ¿Por qué? Porque yo como orador voy a explicar qué significan esas palabras. ¿Por qué están esas palabras en esas diapositivas? No mi diapositiva explicar el concepto, sino yo como orador explicar. Y así de simple. Así se elaboran las diapositivas. Palabras clave, poco contenido, el uso de los colores y la combinación entre fondo y en lo que es el color de las letras y las tipografías. Siguiente punto, para finalizar lo que es diapositivas. El uso de imágenes. Usen imágenes, pero no sobrecarguen con muchas imágenes. Hay una regla, pueden usar una imagen o a un máximo de 4 imágenes por diapositiva. Pueden usar una imagen en una diapositiva o un máximo de 4 imágenes dentro de una diapositiva. Que estas imágenes no tengan letras, que sea una imagen, una cosa visual sin letras, y ustedes se encargan de explicar la imagen, porque ustedes son los que tienen que hablar, no la diapositiva. Perfecto. Continuemos. ¿Qué recursos más vamos a tener que conocer
sobre el manejo. Esto de las diapositivas es tanto virtual como presencial, obviamente. Vamos a ir avanzando. Vestimenta. Bueno, aquí se corrió. Vamos a ver sobre el tema de la vestimenta. ¿Cómo me tengo que vestir? Y la respuesta es fácil. Me tengo que vestir para persuadir. Tenemos dos imágenes bastante interesantes. La primera imagen es de la oratoria tradicional, ¿no? El típico docente, profesor, conferencista que usa la camisita, la corbatita, el saquito, el pantalón, los calzados, súper bien pulcro y bien vestido. En la segunda imagen ya tenemos el otro extremo, ¿no? Conferencista, docente que ya usa cualquier tipo de ropa con un saco pintado de un color medio extraño. Es el otro extremo. Lo que nosotros vamos a aprender es a dominar la parte intermedia entre los dos extremos, entre lo extra formal y lo extra informal, ¿sí? No tenemos que ser extra formales. Olvidémonos de esas teorías y esos conceptos de que el orador tiene que estar súper bien vestido para dar buena presencia en el escenario. Eso ya no funciona. Y segundo punto, la informalidad extrema depende al contexto o la información que tú vayas a brindar. ¿Se puede usar? Claro que sí. Muchos dirán, pero Diego, eso es llegar a hacer el ridículo. Aunque ustedes no lo crean, hacer el ridículo hace que la persona pueda captar la información que uno está brindando. Pero si eres extra formal, esto ya no funciona. Ya no, aunque tengas el traje más caro del mundo, vas a distraer al público. Y les voy a explicar el por qué. Antiguamente era muy bien aceptado la extraformalidad. ¿Por qué? Porque la generación, tanto de los baby boomers, de los boomers, estamos hablando, por ejemplo, yo soy millennial, ¿sí? Mis padres son generación X, están entre los 55 a los 45, 40 años. Ellos son la generación X. Mis abuelos son baby boomers. Ellos están alrededor desde los 60 para arriba, ¿sí? Y de los 90 para arriba, que ya hay muy pocas personas, son los boomers, ¿sí? Los de las guerras. Los baby boomers, hijos de los que han presenciado la guerra. Los X, hijos de los que han presenciado la guerra. Así se van armando las generaciones. Bueno, la generación X y los baby boomers han vivido una época en la cual era normal andar vestidos formales. Era normal portar un saco, era normal una camisa, una corbata. En todo lado podíamos ver personas que utilizaban esa vestimenta. Pero ¿qué pasa hoy? Hoy ya no es normal esto. No es normal. ¿A qué nosotros asociamos la vestimenta formal? Asociamos simplemente a trabajo, a determinados trabajos, no a todos, y a fiesta. Solo asociamos a esos dos eventos, a un determinado trabajo o a una fiesta. O sea, si alguien bien empilchado, bien trajeado, ¿qué le dicen? Uy, ¿a qué matrimonio está haciendo, no? ¿A qué fiestita está haciendo? Porque el cerebro ha realizado esa asociación. ¿Qué es lo normal hoy? Andar de ropa casual. Un pantalón jean, unos calzados, una camisa, una camiseta, una polera, y ya, eso es lo normal hoy en día. Entonces tenemos que mantener ese equilibrio entre lo normal, mantenernos en ese equilibrio de lo que el cerebro interpreta como normal. Si nos salimos de esa normalidad, ya estamos rompiendo con la perspectiva del cerebro, con lo que está viendo. Y eso puede afectar al momento de comprender. Esto se habla mucho en lo que es el neuroaprendizaje y las neurociencias. Es estudiar el cerebro, cómo se comporta en diferentes sociedades, diferentes culturas, etc. Y pues lo de hoy es eso. ¿Qué es lo que sería entonces? ¿Qué llegaría a ser, mejor dicho, lo correcto al momento de vestirnos?
Fíjense esas 3 fotografías. Esto es lo que hoy en día está funcionando, ¿sí? La vestimenta casual. Tenemos a 2 conferencistas, 2 emprendedores. En la imagen 1 y 2 lo tenemos a Jürgen Klarik. Él es boliviano de nacimiento, pero vive en otro país. No está radicando en este momento en Los Ángeles, conferencista, emprendedor, etc. Un gran conferencista. Él es también precursor de lo que es la neurooratoria, la aplicación de la oratoria con las neurociencias. Él ha realizado los estudios. En esta tercera imagen tenemos a este emprendedor, creador, fundador de Apple Computer. Él es Steve Jobs, que lamentablemente en el 2011 ha fallecido. Pero Jürgen Klarik realiza una investigación de por qué las personas iban a las conferencias de Steve Jobs. Steve Jobs realizaba conferencias para presentar las innovaciones que lanzaba la empresa Apple. Las computadoras, los celulares, los reproductores de música. Para muchas personas creerán que era aburrido, ¿no? Ir a ver una conferencia sobre el desarrollo técnico de un producto innovador. Suena aburrido. Pero iba demasiada gente a ver estas conferencias. Y Jürgen Klarik se pregunta, ¿por qué? ¿Será porque esa gente era fanática de la marca? ¿Era fanática de los productos? ¿O eran fanáticas de Steve Jobs? Más del 60% de las personas que asistían a las conferencias no le interesaba ni el producto ni la marca, pero sí le interesaba el orador. Como que Steve Jobs transmitía un encanto al momento de brindar información. Y Jürgen Klarik, ¿qué será? ¿No? Se pregunta y se cuestiona y dice, ¿qué será que tendrá Steve Jobs para que las personas vayan tanto a sus conferencias a ver lo que presentaba o etcétera? Y llega a la conclusión de que un factor importante, más allá de la oratoria y sus técnicas, es la vestimenta. Porque en esos tiempos, estoy hablando de los 80s, principios de los 90s, cuando realizaba las conferencias Steve Jobs y también parte de los 2000, empezó a romper el esquema de la conferencia del traje y la corbata. Y Steve Jobs ingresaba con esta camiseta de cuello alto, cuello tortuga, mangas arriba, que podía que se pueda visualizar los brazos, que daba la libertad de que los brazos se puedan ver. Utilizaba los pantalones vaqueros, los blue jeans, los pantalones jeans y nada más. Y utilizaba las zapatillas, ¿no? Que es la combinación entre calzado de cuero y lo que son los zapatos deportivos, las zapatillas. Y así daba muy buenas conferencias. Y aparte, Steve Jobs siempre estaba vestido de negro y daba sus conferencias vestido con color negro. ¿Cuáles son las conclusiones? Número 1, el color negro, ¿sí?, sirve ¿para qué? Para iluminar la piel, para contrastar, para que se pueda divisar las manos, el rostro y los brazos. Y esto es clave para lo que es el lenguaje no verbal. Para el lenguaje no verbal, los gestos. Mientras más oscura es la prenda, el ojo ya no se enfoca en la prenda, sino se va a enfocar en el rostro y en las manos. Y si yo hago cualquier gesto, puedo despertar cualquier tipo de emoción, porque eso me permite mi vestimenta. Siguiente punto, los pantalones vaqueros, los blue jeans, los pantalones jean. Esto, aparte de que se ve bien, está a la moda actualmente, da una percepción de comodidad. En cambio, la ropa formal, la extra formal, genera incomodidad. Y en resultados, cuentas, cuando uno usa un saco, se siente incómodo, ¿verdad? Es incómodo usar un saco, una corbata, estar ahí todo el tiempo con el cuello apretado por la camisa. Es bastante incómodo. Y además,
tienen que tener en cuenta lo siguiente. El saco hace que nos neutralice los movimientos. Con el saco nosotros no podemos realizar, por ejemplo, un estiramiento de brazos para aplicar energía. Es mucho más complicado, mucho más complejo. Entonces nos quita movilidad. Pero si yo simplemente uso una camisa sin saco y sin corbata, pues yo ya tengo más movilidad. Aprendamos entonces a remangar las mangas para que se pueda ver parte del brazo. Acá están las fotografías, ustedes pueden ver estas fotografías. Que se vean los brazos, arremánguense. Miren, yo siempre tengo los brazos arremangados, bueno, las mangas arremangadas, ¿no? Vean todos los videos de las clases, yo siempre estoy así, siempre, porque he aprendido de que se puede ver el brazo y esto es clave para el lenguaje no verbal, porque su vista siempre va a estar al movimiento y además estoy contrastando tono de piel, tono de vestimenta. ¿Dónde está la iluminación en este momento? Aquí. Entonces eso les llama la atención para hacer conexión con lenguaje no verbal y también el rostro. Siguiente punto. Vístanse cómodos, vístanse cómodos. Si quieren usar camisa, usen camisa, pero que los colores no sean iluminados. Traten de usar colores oscuros. Por ejemplo, tenemos el color azul, el marrón, el gris, etc. Les voy a mostrar la siguiente imagen, permítanme buscar la imagen, donde vamos a ver diferentes colores con tonos bajos y que todos estos colores van a dar iluminación a cualquier tono de piel, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes tonos de piel. Entonces, a ver, les voy a mostrar, voy a buscar. Si me permiten, por favor, un par de minutos para buscar esas imágenes. A esto se le llama cromatografía, ¿no? Es el estudio de la combinación de colores en diferentes situaciones, pero bueno, eso es un tema que lo usamos en oratoria, pero ¿para qué vamos a enredarnos con ese tipo de conceptos? Ok, ya encontré, está cargando para que lo pueda presentar. Ok, a ver. Ok, acá está vestimenta, el outfit, ¿no? O la cromatografía para ver la combinación de colores. ¿Qué es el outfit? Porque van a escuchar ese término. Es la palabra en inglés que significa vestimenta o conjunto de ropa. Acá están las mismas imágenes. Y esto es lo que les quería mostrar. Pueden usar cualquier tono o cualquier color con tonos más bajos. Por ejemplo, acá no añadí el guindo, que es un tono bajo del rojo, pero puede funcionar. Miren, y encima están diferentes tonos de piel. Diferentes tonos de piel. Y aún así se puede resaltar ese tono de piel usando cualquiera de estos colores en la vestimenta. En la vestimenta. Entonces, al momento de dar una charla, un taller, separen esa vestimenta. Pueden usar con estos colores esa vestimenta. Y algo muy importante, usemos vestimenta que no tenga mucho diseño para no distraer. Para no distraer. Les voy a mostrar estas imágenes que son bastante interesantes para poder analizar. Después de ver estas, vamos a ver, y van a ver cómo sí existe lo que es la paz visual o la incomodidad visual. ¿Se van a dar cuenta? Vean esas imágenes. Tenemos una primera imagen de una oradora, una conferencista, pero fíjense la vestimenta. Es un vestido blanco con líneas, flores, rosado, etc. Le queda bien, le queda espectacular, pero para dar una charla, una conferencia no es lo más adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene florecitas, plantitas, líneas, etcétera, y la ropa es muy clara
es un factor de distracción, aunque ustedes no lo crean. Tenemos la segunda imagen y esto es lo clásico para los varones, la famosa camisa a cuadros. ¿Por qué no es recomendable este tipo de camisas? Porque mantiene una línea de diseño que son las figuras geométricas, que son los recuadros, los cuadrados. Al cerebro le encanta y le fascinan las figuras geométricas. Le encanta. Y si tú le estás dando ese alimento al cerebro con tu vestimenta, pues el cerebro va a estar 100% enfocado en tu vestimenta y casi nada de porcentaje enfocado en el orador. Entonces eso no conviene. En la tercera imagen tenemos una persona igual con la vestimenta que no contrasta con su tono de piel, uso de las camisas a cuadros y las manos tapadas, bueno, los brazos tapados, ¿no? No hay conexión visual con el lenguaje no verbal. Y en la imagen número 4 tenemos a una dama que está utilizando una combinación de colores bastante interesantes. Especialmente las mujeres van a poder calificarla, ¿no? Van a decir que su combinación de colores está perfecto, adecuado. Pero para la oratoria no es recomendable. ¿Por qué? Porque el cerebro va a estar enfocado en esta combinación de colores, más el pelo hay que añadir, que en la información que esté brindando la conferencista. Hagan la comparación con estas imágenes. Acá no les causa una paz visual y acá una incomodidad visual. Como que es mucho uso de colores, ¿no? Muy exagerado el uso de colores, pero acá no, es más sobrio, si se dan cuenta. Fíjense. Paz visual, incomodidad visual. Muchos elementos visuales, pocos elementos visuales. Más nos enfocamos en los brazos y en el rostro. Así de sencillo. Si se dan cuenta, acá en las tres fotografías están usando vestimenta que no tiene diseños, son colores limpios. Miren, la camisa, acá el polerón, acá la chaqueta, no hay un diseño. En cambio aquí sí existen muchos diseños. Recursos para presentaciones virtuales. Número 1, la cámara. Es importante tener una buena calidad de imagen, ¿sí? Para que exista una buena conexión con el lenguaje tanto, especialmente el lenguaje no verbal, obviamente, con los gestos, el movimiento de las manos. Normalmente en las cámaras de las computadoras, que se llaman cámaras integradas, no tienen buena calidad de imagen. La calidad de imagen es pésima normalmente. ¿A qué se puede recurrir? Número 1, a comprarnos una cámara externa. ¿Qué es una cámara externa? Una cámara web, que ahora están vendiendo a precios regalados. Antes era complicado encontrar una cámara web que sea de buena calidad y además te costaba carísimo, estaba arriba de los 500 bolivianos, o si los ponemos en dólares, estaba arriba de los 50, 60 dólares, incluso hasta los 100 dólares, ¿no? Una buena cámara. Pero ahora podemos encontrar cámaras, ¿sí? En 10 dólares, 7 dólares, que tienen muy buena calidad de imagen, muy buena calidad. Ahora, si no podemos acceder a una cámara web para computadora, existe lo que se llama el celular y dar una clase, una presentación con el celular. Cualquier marca de celular tiene muy buena resolución en la cámara. Cualquiera. Yo tengo un celular bastante antiguo que es el Samsung J2, ¿sí? Pero la calidad de la cámara y la imagen es buena para dar una charla, una conferencia. Es más, algunas conferencias las doy con mi celular. No hay ningún problema. Vamos al siguiente recurso que se llama micrófono y que tiene que ver con el sonido. Tiene que existir un buen sonido para que se escuche y se pueda comprender la información que uno está virtiendo. Y todo esto con el lenguaje verbal.
Si no tenemos un buen micrófono, no se escucha bien y va a generar un ruido, o un ruido auditivo. Ahora, existen lo que se llaman los micrófonos profesionales, los micrófonos externos, etc. Yo uso esta marca de micrófono que se llama el micrófono Boya M10, que es un micrófono lavalier, que lo he comprado en $120. Pero si ustedes no pueden acceder, existe este artefacto que es mágico, barato y de muy buena calidad, que se llama auriculares con manos libres. ¿Sí? Auriculares con micrófono. Por ejemplo, en este momento estoy usando, para darles el ejemplo, este auricular con el micrófono, con las manos libres. Y se escucha bien, no hay problema. No hay ningún problema. Pueden usar este artefacto. ¿Cuánto cuesta esto? 25 bolivianos. Incluso hay desde 10 bolivianos. Acá, y el micrófono está siempre cerca a la boca, así que no hay ningún problema. Si ustedes quieren hacerlo más profesional, pues ya se pueden comprar el micrófono lavalier o los micrófonos de condensador, etc. Siguiente punto y muy importante, iluminación. Si voy a dar una charla virtual, necesito tener muy buena iluminación. Lo recomendable es que puedan usar lo que es la iluminación artificial. Esta, por ejemplo, los aros LED, que están muy de moda, que igual el precio está muy bajo. Antes de la pandemia, o la primera entrada de la pandemia, no existía estos aros LED. Cuando ya las clases se hicieron virtuales, recién empezaron a llegar estos aros LED. ¿Cuánto costaba? El más pequeño te costaba, como el de la imagen, aproximadamente 350 bolivianos, ¿no? Como $50. Ahora te cuesta 100 bolivianos. Y no el pequeño, sino uno de buen tamaño. Uno de muy buen tamaño, mucho más grande que el de la imagen, mucho más grande. Te cuesta 100 bolivianos. Te puede costar $20, $25. Es más accesible. Ahora existen otros más pequeños que te cuestan 50 bolivianos, te cuestan $10, $5, hasta hay de $1, ¿sí? Que son USBs que tienen una pequeña linternita LED, pero que alumbra muy fuerte. Pueden acceder a eso. Tenemos más opciones. Si no pueden acceder aún así a estos tipos de instrumentos, existe lo que se llama la iluminación de techo, ¿sí? Los focos, las pantallas LED, etc. ¿Cuál es la regla para usar este recurso? Sencillo, que nosotros estemos detrás de la caída de la iluminación. ¿Qué quiere decir? Que el foco de techo, la iluminación de techo, caiga por delante de nosotros y nunca por detrás. Si la iluminación cae por detrás, va a existir lo que se llama contraluz y nos vamos a ver más oscuros, ¿sí? Vamos a generar una sombra en nuestro rostro y vamos a perder todo tipo de contacto de lenguaje no verbal. También es recomendable la luz natural, pero cuando es de día, obviamente. Siempre colóquense frente a una ventana, no detrás de una ventana, porque va a ocurrir lo mismo de contraluz. Va a generar una sombra en nuestro rostro y eso no nos conviene. Tengan cuidado con esto. Ahora, si acceden a iluminación artificial, excelente. Yo tengo la iluminación artificial, cosa que si la elimino, ya pierde la nitidez en mi rostro. Voy a hacer la prueba de quitar la iluminación para hacer el ejemplo. Fíjense cómo se pierde. Incluso se distorsiona la imagen, genera sombras, existe como un pequeño pixelado, etcétera. Pero si yo la enciendo, es diferente. Es totalmente diferente. En este momento tengo dos tipos de iluminación. Tengo una que está cayendo al chroma key, pero y fíjense en mi fondo virtual cómo aparece como una sombra, ¿no? Debajo de mi mano, cómo se distorsiona. En cambio, si yo enciendo la luz artificial, se pierde esa sombra porque está muy bien iluminado. Si yo la quito, ya va a generar una distorsión en mi imagen, en mis movimientos. Miren mis dedos, cómo se distorsiona. Como que empieza a desaparecer, ¿no?
Esto es por el fondo virtual. Pero si yo enciendo la luz, ya no ocurre ese efecto. ¿Se dan cuenta? Son cosas que tenemos que aplicarlas. ¿Sí? Poco a poco ustedes van a poder ir conociendo más del tema y experimentando con estas situaciones. Ok, continuemos. Tenemos más cosas que ver en esta clase. Muchos estarán preguntando, Diego, ¿cómo tengo que armar mi presentación? ¿Cómo tengo que iniciar una presentación? ¿En qué momento lanzar una historia? ¿En qué momento finalizar o cómo finalizar? Y lo más importante, ¿cómo debo controlar el tiempo? Vamos a ir a ello. Déjenme les comparto la diapositiva. Acá está. A esto yo le he llamado conectar, impactar, persuadir, la magia de mantener conectado a nuestro público. ¿De qué se trata esto? Del esquema de mi presentación, que es sumamente sencillo y cortito. Inicio de la presentación. ¿Cómo debo iniciar la presentación? De la siguiente forma. El primer paso, lo primero que tienen que hacer es despertar emociones. ¿A través de qué? De un storytelling, a través de una frase, puede ser, frase, a través de una metáfora también, o a través de un dato curioso, ¿no? Un dato curioso que tenga que ver todo esto con la información que voy a brindar durante toda la hora, que tenga que ver con el título de mi presentación. Entonces, después de yo aplicar cualquiera de estas herramientas, una de estas, el siguiente paso es saludar. Ah, interesante. Ustedes normalmente estaban acostumbrados a la clásica, ¿no? Primero el saludo y después mi presentación. En este caso, lo que se llama la neurooratoria, primero hay que despertar las emociones del público y una vez que ya les encendemos la chispa, recién saludamos. A eso se le llama la técnica del vuelo, ¿sí? La técnica del avión o del vuelo. ¿Por qué? Si un avión realiza una muy buena partida, ¿cómo va a ser el vuelo ya en el aire? Va a ser bueno, ¿verdad? Pero ¿qué tal si hace una mala partida? El vuelo no es tan tranquilo, es inestable. En el aire es complejo estabilizar el avión. Entonces, mi partida, mi inicio tiene que ser pues de calidad. Y para que sea de calidad yo tengo que despertar una emoción. Y esto puede ser a través de un storytelling, de una historia que tenga que ver con el tema del cual yo voy a hablar. Puede ser una frase, puede ser una metáfora o puede ser un dato curioso, un dato estadístico importante que tenga que ver también con el tema principal. Luego viene el saludo. ¿Qué es el saludo? Número uno, dar la bienvenida. Por ejemplo, buenos días, buenas noches, buenas tardes o bienvenidos, un gusto de verlos, hola, ¿cómo están? El saludo que quieran, el saludo que quieran, el que vaya acorde a su personalidad. Normalmente yo digo, sean todos ustedes bienvenidos, si se han dado cuenta, sean todos ustedes bienvenidos. Normalmente no les digo muy buenas noches ni nada, sino sean bienvenidos. Ese es mi saludo. Una vez que yo doy la bienvenida, me presento. Mi nombre es XXX. Luego puede venir, yo soy experto en tal tema, yo soy especialista en este tema, yo soy conocedor sobre este tema, etc., etc. Recomendación para este punto. Tomen muy en cuenta. Olvídense de presentar todo su currículum al momento de presentarse. A las personas no les interesa toda la vida académica que hayan tenido ustedes, ¿sí? Preséntese de manera lo más sencilla posible y si van a brindar un dato de algún currículum, que ese currículum tenga que ver con la información que ustedes van a brindar.
Si observamos, por ejemplo, la primera clase que hemos estado juntos, ¿cómo me he presentado? Mi nombre es Diego Roncal, soy coach y capacitador en oratoria y comunicación. Nada más. Pero tengo otros más títulos. Soy coach en programación neurolingüística, soy coach en neuroeducación, soy coach en lectura rápida, pero yo no les he mencionado sobre ello al inicio. Solamente les dije, soy coach y capacitador en oratoria y comunicación. Lo demás no interesa. Ahora, cuando yo dé un taller sobre lectura rápida, pues ya no voy a decir soy coach en oratoria. Ya nada va a tener que ver. Ahora, si ustedes tal vez no tienen ningún título, ustedes simplemente dicen, muy buenas noches, soy Diego Roncal, yo soy especialista o conocedor sobre este tema. Soy conocedor sobre la lectura rápida. Estudio este campo. Nada más, no es necesario. Y si no quieren dar ese dato, no lo den, no es relevante, ¿sí? Sáquense eso de la cabeza de que el título y eso es importante en la vida. Si lo tienen, excelente, pero a la gente en la oratoria no le interesa escuchar. A lo que la gente está esperando es la información. Por eso el saludo tiene que ser corto, un par de segundos, 30 segundos. ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Diego Roncal, soy conocedor sobre este tema y vamos a hablar sobre la oratoria. Listo, 10 segundos. ¿Qué viene después del saludo? Viene lo siguiente. Presentación del título del tema. Presentación del título del tema. ¿Cómo tienen que hacerlo? Con de dos formas pueden hacerlo. Uno de impacto o pueden hacerlo generando expectativa. Recuerdan que impacto es un tono de voz fuerte, ¿sí? Y la expectativa es un tono de voz suave o bajo. Les doy un ejemplo. Voy a hacer primero con expectativa. Muy buenas noches, mi nombre es Diego. Primero vamos a hacer todo el esquema, ¿ya? Primero el storytelling. O voy a aplicar un dato curioso. Inicio la presentación y voy a hacer lo siguiente. Atentos. ¿Sabían ustedes que más del 95% de las personas tienen miedo a hablar en público? Y además, el segundo miedo más grande del ser humano después de la muerte es el hablar en público. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Diego Roncal. Yo soy coach y capacitador en oratoria y conferencias y también soy conferencista internacional. Esta noche vamos a conocer sobre lo que es la neurooratoria, la magia de hablar en público. Perfecto. Terminando el ejemplo, se han dado cuenta que al momento de dar el título de la presentación lo hice con impacto, elevando el tono de mi voz. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aplicar expectativa en la información? Sencillo. Bajo el tono de la voz, aplicando un silencio y eso genera expectativa. Por ejemplo, mi nombre es Diego Roncal Cortés, soy capacitador en comunicación, conferencista internacional y esta noche vamos a conocer sobre lo que es la neurooratoria, la magia de hablar en público. ¿No? Eso es como que un poco más dramático, pero al cerebro le gusta esa expectativa, especialmente cuando aplico el silencio. Vamos a hablar sobre la neurooratoria. ¿Se han dado cuenta que antes de decir oratoria he aplicado un silencio? Neurooratoria. ¡Wow! Es como mágico. El cerebro va a estar 100% conectado al orador. 100% conectado al orador. Pero si ustedes son lineales y van a decir, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Diego y hoy voy a hablar sobre lo que es la comunicación y la oratoria, la magia de hablar en público, que es muy importante, bla, 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 y lo hacen todo así, la presentación, todo el 100% de su presentación, pues va a ser muy monótono, muy aburrido, y al minuto 5 la gente ya se va a dormir y no te va a prestar atención. Le demos magia a esto desde el minuto cero. Desde el minuto cero yo tengo que aplicar la magia de la oratoria, porque si no, pues el cerebro de mi perceptor se va a desconectar. Muy bien. Una vez que yo presento el título, ¿qué tengo que hacer? Hablar.
presentar todo lo que tengo preparado. Esos son los 3 primeros pasos. El cuarto paso ya es hablar, comunicar toda esa información que yo tengo para mi público. Sencillo. La pregunta es, ¿cómo voy a controlar mi tiempo? Antes de finalizar, tengo que aprender a controlar mi tiempo. Existe una herramienta de la programación neurolingüística y de la neurociencia que nos da a conocer de que nosotros tenemos un reloj biológico, que normalmente este reloj lo mantenemos apagado por la poca práctica. Por ejemplo, al momento de levantarnos en la mañana, siempre nos vamos a levantar en una hora determinada, si se han dado cuenta. En este caso, los que trabajan muy temprano, que están acostumbrados a que el despertador suene a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, se van a dar cuenta de que el sábado y domingo, aunque no exista despertador, se van a seguir despertando a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenemos un reloj biológico. ¿Sí? Nuestro cuerpo va a identificar la hora, ¿sí? Va a identificar muy bien el estado del tiempo, el tiempo natural, y va a generar una acción. Para que esto funcione necesitamos el hábito del control del tiempo, despertar, encender este reloj biológico. En este caso, para la oratoria, la práctica es sencilla y esto nos da la programación neurolingüística. Vamos a imaginar que en esta hoja que estoy dibujando, esta hojita, va a estar escrita por todo el contenido de mi presentación. ¿Ya? Imaginemos que está escrito todo el guión de mi presentación o toda la información que tengo que brindar. Lo que tengo que hacer es dividir en dos, ¿sí? Mi presentación, el contenido de mi presentación y realizar la siguiente práctica. Voy a cronometrar en qué tiempo hago la primera mitad y voy a cronometrar en qué tiempo hago la segunda mitad. Si la primera mitad lo hago en 5 minutos y la segunda mitad lo hago en 8 minutos, pues tengo que aprender a resumir mi segunda mitad para que sea en 5 minutos o ampliar la primera mitad para que sea en 8 minutos. Un poco complejo, ¿no? Entender esta técnica, pero hagamos lo siguiente. La tarea del orador es hacer fácil la información. Vamos a practicar con su defensa final. Les dije que preparen un tema para el día martes, que va a ser su defensa final, donde van a aplicar todas las herramientas de oratoria. Ustedes ya saben más o menos sobre lo que van a hablar. Lo que tienen que hacer es dividir en dos partes iguales esa su presentación. Como yo les dije que van a hablar 5 minutos, ¿qué van a hacer? Van a cronometrar la primera mitad 2 minutos con 30 segundos. En 2 minutos con 30 segundos tienen que desarrollar su primera mitad. Y en 2 minutos con 30 segundos van a tener que desarrollar la segunda mitad. Así de sencillo. Van a practicar con cronómetro. Mientras más practiquen, van a poder encender ese reloj biológico. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la magia? De que cuando ustedes estén dando la conferencia, sin cronómetro y sin reloj, automáticamente su cerebro ya va a saber cómo controlar esos 5 minutos. Va a saber en qué tiempo tienen que aplicar la primera mitad y en qué tiempo aplicar la segunda mitad. En la oratoria así se despierta el reloj biológico para aprender a controlar el tiempo. Si a ustedes le dan 10 minutos, ¿en cuánto tendrán que dividir su presentación? En 2 fracciones, una de 5 minutos y la otra de 5 minutos. Si a ustedes les dan 20 minutos, fácil, la primera mitad en 10 minutos y la segunda mitad en 10 minutos. Mientras más practiquen con cronómetro, más rápido van a despertar ese reloj biológico. Lo mismo pasa cuando nos levantamos a las 6 de la mañana con cronómetro y el fin de semana sin cronómetro, igual nos despertamos a la misma hora, porque la repetición hace que se genere el hábito y la disciplina. El cerebro igual funciona con repetición, 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 y el cerebro aplica la acción. Facilito, les dije, la técnica era súper sencilla. Siguiente pregunta.
cómo tengo que finalizar mi presentación. La técnica del vuelo es tener una muy buena partida para que tengamos un vuelo estable, y para que el vuelo en concreto sea exitoso voy a tener que tener un muy buen aterrizaje. Si el aterrizaje es malo, automáticamente el vuelo se convierte en malo, ¿verdad? Aunque hayas volado excelente en el aire, si en el aterrizaje te chocas, pues el vuelo ha sido espantoso. Lo mismo es en una presentación. Mi finalización tiene que ser de impacto. Tiene que ser una muy buena finalización. Y es sencillo. Vamos a finalizar con una frase motivacional o con una frase de reflexión o con un dato que tenga que ver con el tema del cual he hablado. Todo tiene que tener relación, no nos tenemos que salir. Porque imagínense que yo esté hablando sobre economía y que mi motivación sea sobre el hábito de despertarse temprano, digamos. Nada tiene que ver. Voy a tener que aplicar mejor un dato estadístico sobre un dato de impacto sobre la economía global, la economía naranja, imagínense. Pues eso ya tiene más relación. Pero hay un secreto que les quiero contar y solamente muy pocos saben este secreto y uno de esos pocos van a ser ustedes. Jamás, jamás de los jamases den el anuncio de que ya está terminando su presentación. No cometan el error de decir, bueno, con esto me despido. No, error. Tampoco digan, para finalizar quiero decirles esta frase. No, no anuncien su salida. No tienen que anunciar jamás su salida. Tampoco digan, este es el último punto para terminar. No, tampoco. Ahí estás dando una pauta de que ya estás terminando. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando escucha de que algo está llegando a su fin, entra en modo de relajación. Y todo lo último que vayas a decir, el cerebro ya no va a comprender o no va a captar, porque está entrando en modo de relajación, se está apagando el cerebro. No sé si recuerdan o tuvieron ustedes alguna vez en su casa esos televisores antiguos, los cuales obviamente no funcionaban con control remoto, sino tenían unas perillas grandes para apagar y encender. No sé si recuerdan que al momento de encender, iniciaba un puntito y se iba haciendo grande la imagen. Y al momento de apagar, cuando lo apagabas, la imagen se reducía y se quedaba en un puntito en el centro del televisor. No sé si recuerdan esos televisores antiguos. Lo mismo pasa con el cerebro. Cuando tú anuncias la salida o la finalización de tu presentación, el cerebro se va apagando así. Dejas de realizar procesos cognitivos complejos. Prácticamente no comprendes información amplia. Tu cerebro se vuelve básico. Entonces, no conviene, ¿verdad? Por eso no hay que anunciar. No hay que anunciar. Les doy un ejemplo. Voy a hablar sobre los 3 temas de la lectura rápida, ya sí, súper rápida. Punto número 1, la importancia de la lectura rápida, y una de las técnicas más importantes es la no subvocalización. El punto número 2 tiene que ver con los retrocesos en la lectura. Hay que aprender a no tener retrocesos en la lectura. Punto número 3, y muy importante también, hay que aprender a marcar nuestras velocidades y cada semana incrementar las velocidades a través de la lectura pendular. Si nosotros leemos más rápido, automáticamente comprendemos mejor. Gracias. Listo, y finaliza. En ningún momento dije, bueno, como último punto voy a hablar sobre la velocidad pendular de la lectura. No, continué. Como no he dado anuncio de salida, el cerebro sigue atento, sigue atento, sigue atento, sigue atento y ¡pum! Finalizas. Finalizas y el cerebro sigue atento. Generas expectativa y curiosidad. Ahí es cuando el público va a querer más información. Se vuelve como que adicto a la información. ¿Y a quién se van a volver adicto? A ti, porque tú estás dando la información. Generas impacto, te vuelves como un orador de impacto, porque le estás dejando esa pequeña ansiedad de tener más información. No
anuncien su salida. ¿Listo? Perfecto. Esta frase motivacional ustedes ya la pueden preparar, la pueden construir o de forma espontánea puede salir también. Sí, a mí normalmente me salen frases de manera espontánea, no las preparo. Pero si quieren preparar una frase para su final, lo pueden preparar. No hay ningún problema. Y luego dicen, muchas gracias. Nada más, finalizan. Así de sencillo. Y el cerebro va a estar impactado por toda la información que ha recibido, de principio a fin. Sencillo. Ahora quisiera saber qué preguntas tienen sobre todo lo que hemos ido viendo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre todos los puntos que hemos visto? Adelante, Edison. Profe, esta parte de lo que nos habló del fondo, ese fondo que usted tiene, nos mostró otro fondo, el verde. Quiero saber Sí. cómo armo o tengo que comprar alguna tela o tengo que Muy buena bajar alguna pregunta. aplicación tal vez de internet. No sé Perfecto. cómo. Les comento cómo se arma. Voy a quitar para que les pueda mostrar. A esto se le llama el chroma key, fondo verde. Normalmente esto se ha hecho muy conocido en las películas, ¿no? En los efectos especiales, las películas. Luego, cuando se introdujo esto de la educación virtual en estos últimos tiempos, Zoom, la plataforma Zoom, por ejemplo, añadió la opción de que nosotros podamos usar una pantalla verde de tal forma que automáticamente Zoom reconozca el color verde que tenemos de fondo y si nosotros usamos cualquier imagen, Zoom lo va a aplicar como un fondo. Pueden comprar una tela verde, ¿sí? En este momento no se puede ver el tono correcto por la iluminación que tengo, pero voy a sacar una foto con el celular y les voy a mandar al grupo para que vean cuál es el tono que tienen que comprar. ¿Cuánto cuesta el metro? Creo que cuesta 8 bolivianos el metro, es súper barato. No necesitan una tela cara, la tela más barata. La clave es el tono de color. Compran unos 2 metros y les va a costar 16 bolivianos, 18 bolivianos y ya tienen su fondo. Lo pueden colgar. Lo que yo hice es usar un pedestal que yo he fabricado con tubos de electricidad. Son unos tubos, ¿no? Que cuestan barato. El metro del tubo creo que está a 2 bolivianos. Lo armé, lo fui pegando con los coditos y todo. En total creo que me salió como 30 bolivianos hacer la estructura. Todo eso para yo no clavar en la pared, ¿no? Simplemente la tela está colgada en ese pedestal de tubo, ¿sí? Y lo puse aquí atrás. Aquí está la telita. Existen telas profesionales, pero son bastante caras. Pero miren, el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Zoom ya tiene integrada la opción. Se van a opciones de video y ahí te dice seleccionar fondo virtual. Seleccionar fondo virtual. Tú seleccionas esa opción y puedes añadir cualquier tipo de imagen. Es más, Zoom ya te regala imágenes. Por ejemplo, esta imagen es de Zoom. Esta otra es de Zoom. Esta también es de Zoom. Pero hemos dicho que esos fondos no son buenos, ¿no? Muchos distractores. Entonces yo ya añadí otros fondos. Te descargas una foto de internet y la cargas, nada más. Por ejemplo, esta, ¿no? Un fondo de Parello me descargué, este otro fondo. Miren, es como si estuviera en una habitación, en un estudio de grabación, ¿no? Y realmente parecería que estuviera en la habitación. Tú puedes jugar. En los webinars de oratoria yo utilizo estos fondos, como si estuviera en un estudio de grabación. Se ve impresionante. Y así. Pero siempre tratemos de buscar fondos lo más lisos posibles. Por ejemplo, yo usaba este. Miren, cortinas. Sencillo, no hay muchos distractores. Normalmente uso paredes. Esta.
o esta, y ya está, sencillo. No necesitas más aplicaciones ni nada. Otras como por ejemplo Meet de Google también tiene la opción de añadir fondos virtuales. StreamYard también tiene. Todas las plataformas de educación tienen ya la opción. Nada más. ¿Qué otras preguntas? Les daré las pautas para su defensa final. Muy importante. ¿Qué se va a tomar en cuenta? 5 minutos de presentación. 5 minutos son 5 minutos. La anterior vez les dije 2 minutos y lo hicieron en 4, lo hicieron en 3, lo hicieron en 2 y medio. No. Esto es 5-5. Y ahora tienen la facilidad de revisar el horario, o perdón, el reloj o el cronómetro en la computadora. Es fácil. Su esquema de presentación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo va a ser su inicio? ¿Van a iniciarse con una metáfora o con... Yo me voy a dar cuenta cómo están iniciando, cómo van a finalizar. Usar objetos, ser creativos, como por ejemplo Edison utilizó la máscara, impresionante, pero ahora traten de ser innovadores. ¿Qué otras cosas pueden aplicar? Usar metáforas puede ser, es una opción esto, usar una metáfora. Ahorita les explico. Las microhistorias o el storytelling. Quiero escuchar una historia en su presentación, ya sea al inicio o en la mitad de su presentación. Tonos de voz. Voy a calificar los tonos de voz. Voy a fijarme mucho en el movimiento corporal, especialmente en las manos. Intensidades de voz, o sea, las velocidades. En qué momento hablan rápido, en qué momento lento, con silencios, etc. Fondo de presentación, ya sea natural o virtual, depende de ustedes. Vestimenta. Vestimenta. Ya saben que puede ser casual, semiformal, ya saben los colores, etc. Gesticulación, expresión facial, cómo están haciendo los gestos, los ojos, la boca. Voy a ver si aplican una de las 4 personalidades que hemos estudiado, si aplican las 4 bien, si aplican uno bien, pero voy a observar. Y la finalización, cómo van a finalizar su presentación. Se va a realizar una retroalimentación terminada cada presentación. Y todo esto les va a dar paso para que ustedes puedan obtener el certificado. Sí o sí tienen que pasar por esta fase. Y es en vivo. ¿Sí? ¿Y esto cuándo es? El martes, nuestra próxima clase. Tienen esta noche, el domingo y el lunes para preparar y estructurar todo esto. ¿Sí? Esto yo se los voy a mandar para que lo puedan revisar de nuevo y así tengan todas las pautas para su presentación. Las metáforas son muy bonitas, al cerebro le encantan las metáforas. Acá tenemos una, el uso del bolígrafo como arma. No sé si se los hice, no sé si les hice la metáfora del bolígrafo y la oratoria, si me hacen recuerdo. La usaba como arma, ¿verdad? Entonces, usen, si van a aplicar una metáfora, traten de que se vea el objeto, ¿no? Si van a usar el celular, pues que se vea el celular. El celular es como el amor, porque el celular lo usas para conectar y el amor también conecta con las emociones. Ahí está, ya me salió una metáfora. Aquí el bolígrafo es como, qué sé yo, y así. ¿Qué nos ayuda la metáfora? A aplicar 2 situaciones. Conectar con las personas o usar como arma para que las personas se asusten. El cerebro hace ese proceso. Imagina estas 2 situaciones. Y mientras más imagina el cerebro, más comprende la información. A eso nos ayuda las metáforas. A visualizar un lado y luego visualizar el otro lado. Y cuando realiza el cerebro este proceso, comprende la información. Así de sencillo. Por eso las metáforas son bonitas.
Pueden aplicar una metáfora, 2, 3, depende de ustedes. Depende de ustedes. Acá hay una metáfora que se combina con la historia. Voy a beber un poco de agua, si me permiten. Resulta de que existían dos albañiles que estaban trabajando muchos meses en una construcción. ¿Sí? Eran dos. Y se notaba que esa construcción iba a ser bastante grande, porque varias semanas estos dos albañiles estaban cirniendo la arena, ¿no? Estaban separando entre la arena y las piedras, estaban realizando ese proceso de cernir la arena. Y un vecino se percató de esta situación de que varias semanas estaban cirniendo y cirniendo la arena y se acerca a estos dos albañiles y le pregunta a uno de ellos y le dice, perdón, ¿qué estás haciendo? Le dice. Y el albañil le responde, pues acá trabajando, cirniendo arena. Muy bien. Se acerca al otro albañil y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y el albañil le responde, pues yo formo parte de un equipo que está construyendo la mejor catedral del mundo, la catedral más grande. Moraleja, para nosotros construir algo grande en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que tener una mentalidad de ganadores, aunque aún no lo seamos. Interesante esta metáfora. He utilizado una historia, un storytelling, ¿sí? De dos albañiles que estaban realizando el mismo trabajo. Uno de ellos dijo que estaba sirviendo arena y el otro que estaba realizando el mismo trabajo dijo que está construyendo la catedral más grande del mundo y forma parte de ese equipo que ha construido esa catedral. Y lo he adherido esa historia a una situación de la mentalidad de ganador. Esa es una metáfora. Una metáfora más un storytelling combinados. ¿Interesante o no? Interesante. Depende de cómo ustedes van a ir jugando con las herramientas que hemos ido aprendiendo. La clave es conocer las herramientas y aplicarlas. Y al momento de aplicarlas, ustedes van a ser más creativos y añadir más cosas, combinar cosas, modificar herramientas. Depende de ustedes. Lo bueno es que ya tienen las herramientas. Lo que antes no tenían, ahora sí lo tienen. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más por ahí? Nos vamos a ver el día martes. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me pueden escribir al WhatsApp o pueden lanzar la pregunta al grupo y yo les voy a responder sin ningún problema. ¿Sí? Dudas, inquietudes, consultas, etcétera, a mi personal o al grupo de WhatsApp.